Y ya empezó. Bien, empezamos con la tercera clase del curso de filosofía atomista. Esta clase se va a dividir en dos clases, porque la proposición, el tema de la proposición es un tema muy extenso, ¿vale? Bien. Voy a ir a la cosita. Bien. ¿Se acuerdan qué era la lógica? ¿Nadie se acuerda? La lógica son las reglas de la naturaleza, ¿no? Las leyes de la naturaleza, ¿era que decíamos? O algo así. No. Por ahí, por ese lado iba, pero se me olvida en este momento. De las leyes del pensamiento, ¿no? Más o menos por ahí. La lógica es la ciencia que establece las reglas por las cuales nosotros vamos a proceder para hacer juicios correctos o para poder, ¿cómo decía? Regular el pensamiento para que el razonamiento se pueda acercar hacia la verdad. ¿De acuerdo? Prácticamente la lógica nos ayudaba en ese sentido, a poder alcanzar la verdad al regular el correcto pensar prácticamente. Bien, le voy a leer qué estudia la lógica, ¿vale? Dime, Nico. ¿Un razonamiento correcto? Estás con mala señal, Nico, no te escucho bien. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver qué estudia la lógica. Serían las leyes para los órganos. Sí, correcto, Nico, está bien. Bien. La lógica no tiene como interés preocuparse por el acto psicológico de juzgar, sino por el juicio en sí, o sea, el contenido objetivo del acto. La expresión del juicio, tanto mental como oral, recibe el nombre de enunciación, si se considera en sí misma, y de proposición, si se considera como elemento de un razonamiento. Esta distinción no nos es relevante en este momento, pero en la práctica emplearemos palabras como juicio, enunciado y proposición, aunque será más relevante la proposición, porque desde el punto de vista de la lógica, el juicio está ordenado al razonamiento. Bien. La propiedad principal de un juicio es su verdad o falsedad. Esto quiere decir que solo el juicio, la proposición, no el término ni el concepto, puede ser verdadero o falso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un concepto como, por ejemplo, hombre o animal o triángulo o mesa, silla, árbol, etcétera, no puede ser verdadero ni falso porque no afirma ni niega nada, simplemente representa y ya. En cambio, el juicio, por ejemplo, el hombre es un animal, afirma algo de algo y por eso puede concordar o no con la realidad. Por lo tanto, la verdad y falsedad son propiedades exclusivas de la proposición. ¿Se entiende esa parte? Chicos. Pero la existencia en sí misma, o sea, la existencia de algo es verdadero o falso, ¿no? O sea, si yo hablo de un ser humano, eso es verdadero o es falso, ¿no? O sea, en un sentido, ¿no? Claro. ¿O me estoy equivocando? Sí, pero recuerda que cuando tocamos el tema de la lógica, hablamos que la lógica va a presuponer la verdad como adecuación. O sea, que la lógica va a presuponer la verdad en razón de las proposiciones y de las predicaciones que se haga de
des algún término. Si se acuerdan de las clases anteriores, cuando se habló de la verdad, la lógica va a presuponer la verdad porque al final la naturaleza de la verdad y la naturaleza de la existencia son cuestiones de la metafísica, no de la lógica. La lógica no va a tocar el tema de la existencia ni tampoco va a tocar el tema de la verdad, sino que va a presuponer la verdad y va a presuponer también la existencia para poder ejercerse como una herramienta para poder pensar correctamente a partir de los juicios. Por eso es que la verdad en la lógica no va a radicar en los términos, porque los términos simplemente representan como conceptos, sino en los juicios, porque los juicios son los que establecen una verdad proposicional, por decirlo así. Por ejemplo, la mesa es cuadrada, es un juicio, y es cuadrada siempre y cuando dicho juicio se adecue a la realidad que efectivamente es cuadrada, porque si no lo es, entonces el juicio es falso. ¿Se entiende? Dale, Nico. Nico, levántate la mano. Sí, sí, sí. El punto al que yo iba era, por ejemplo, en la filosofía platónica, dice que las cosas no son, o sea, como que en este mundo prácticamente todas las cosas no son lo que deberían ser, ¿no? Y que hay un mundo de las ideas donde las cosas son lo que deberían ser. Entonces, finalmente, o sea, este mundo y esta existencia podría ser solamente como una simulación, ¿no? O sea, No, ¿cómo, Platón no dice cómo eso. sabemos? O solamente sería, no sé, Platón lo como que que te me dice, causa Nico, confusión ese Platón asunto, lo que te ¿no? dice es que Platón lo que te dice no es que la realidad que observamos no es verdadera. Lo que dice Platón es que la realidad que observamos es imitación. O sea, las cosas sensibles que nosotros observamos son imitaciones que son imperfectas, pero no que sean verdaderas. Son verdaderas porque participan de la verdad, y la verdad está en el mundo de las ideas, por decirlo así. También son inteligibles, son bellas, son justas. Entonces, ¿por qué? Porque participan de la justicia, de la verdad, de la belleza. Lo que pasa con Platón es que no solamente los trascendentales están en una universidad, sino que todo concepto toda cosa sensible, mejor dicho, estaba en el mundo de las ideas. Por decir así, si había muchos perros, ¿no? Entonces en el mundo de las ideas estaba la perreidad, ¿no? El, la perreidad prácticamente era un universal que estaba en el mundo de las ideas. Por eso es que se dice que Platón manejaba un realismo extremo, pero no es un tema que compete propiamente a lo que estamos tocando en este momento. ¿Los demás quieren decir algo en relación a lo que dije del, No, del yo por mi juicio parte propiamente? no. ¿Sí se entendió Prosigue nomás. entonces todo? Sí, sí, prosigue nomás. Listo. Sí, se Listo. entendió, sí. Vale, perfecto. Entonces, la lógica estudia cómo deben estructurarse los juicios y razonamientos para que sean válidos, pero solo entra en contacto con la verdad a través de los que la poseen formalmente. Desde acá repito lo mismo que lo anterior. La lógica no define la verdad, pero necesita suponerla para poder trabajar con proposiciones verdaderas o falsas. ¿Qué es la verdad en sí? Pertenece a la metafísica, no a la lógica. Supondremos, pues, como cierto que la verdad consiste en la adecuación, es decir, en la conformidad del juicio con la realidad. Esto significa que un juicio es verdadero. Se ha perdido la conexión.
Chicos, ¿me escuchan? Porque se me había perdido la conexión. Sí, sí. Sí, Te sí. escuchamos, Sí, te sí, escuchamos sí, se te fuerte y escucha. claro. Está perfecto. ¿Dónde me quedé? Los juicios de la razón. Es una adecuación. Adecuación, vale. Esto significa que un juicio es verdadero si el entendimiento afirma lo que realmente es y niega lo que realmente no es. Y es falso si afirma o niega lo contrario de la realidad. Como decía anteriormente, ¿no? La lógica va a presuponer lo que es la verdad. No va a tocar el tema de la naturaleza de la verdad o también, como decía Nico, de la existencia, sino que va a presuponer estas cuestiones para dirigirse a lo que propiamente se estudia la lógica, que es cómo deben estructurarse los juicios y razonamientos para que sean válidos, para que sean correctos y para que puedan acercarnos a lo verdadero, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ah, esta es una cita de, de Santo Tomás de Aquino. Dice, este juicio, si concuerda con las cosas, será verdadero. Por ejemplo, cuando el entendimiento juzga que una cosa es lo que realmente es o que no es lo que realmente no es. Comentarios de Santo Tomás a la hermenéutica de Aristóteles, libro 1, lección 3, párrafo 31. Bien. En su comentario a la hermenéutica, Santo Tomás explica que Aristóteles trata solo de un tipo de proposición, la categórica. Estas son las que afirman o niegan algo de, de manera directa, como por ejemplo, el hombre es animal, el alma no es corporal. En ellas encontramos tres elementos fundamentales: el sujeto, el predicado y la cúpula. Perdón. El sujeto se puede decir que es aquello de lo que se dice de algo. El predicado se puede decir que es aquello que se dice del sujeto. Y la cúpula, que es el vínculo afirmativo o negativo que une sujeto y predicado, expresando el acto de ser o de no ser. Bien, ahorita vamos a tocar más adelante lo que son estos tres elementos en lo que sería la estructura formal de la proposición categórica. Vamos a ir ahí en un momento. Bien, la proposición categórica. ¿Qué es? En lógica, el término categórico no significa afirmar con fuerza, como en el lenguaje corriente, sino que proviene del griego categoría, que significa predicación. Una proposición categórica es aquella que predica algo de algo. Por eso también se llama proposición predicativa. Su función es atribuir una propiedad, una esencia o una cualidad de algún tipo a un sujeto. Por ejemplo, el hombre es racional. Lo que se predica es aquí es que ¿qué se predica del hombre que es racional? ¿Qué se está predicando, chicos? Pues racional. Bien, perfecto. La Son racionalidad, naturales. ¿cierto? Que el predicado es justamente la parte que le sigue al sujeto, ¿verdad? Entonces, lo que se está predicando del hombre es que es racional. Bien, seguimos entonces, está clarísimo. La estructura formal de la proposición categórica. Toda proposición categórica consta de tres elementos esenciales. Sujeto, como decimos, que es aquello de lo que se habla. Predicado, lo que se dice del sujeto. Y cúpula, el verbo ser que une o separa sujeto y predicado. Bien, vamos a ver un poco más profundamente qué es la cúpula. La cúpula expresa una relación entre ambos términos que pueden ser de conveniencia o de disconveniencia.
Si hay conveniencia, la proposición es afirmativa. S es P. Si hay disconveniencia, la proposición es negativa. S no es P. Por ejemplo, el triángulo es una figura plana. Es una... ¿Eso qué sería? Una conveniencia, ¿verdad? O compositio, que se dice en latín. ¿Podría definir conveniencia? Cuando se habla de conveniencia, se habla de que la proposición es afirmativa. Esto en la parte de arribita, Nikos. O sea, cuando se habla de una proposición, de una cúpula que se distingue como conveniencia o como compositio, se habla de que la proposición que es afirmativa. Eso quiere decir que se está afirmando algo del sujeto. Y es de disconveniencia cuando se niega algo del sujeto. Por ejemplo, el triángulo es una figura plana. Eso es una cúpula de conveniencia. Y el triángulo no es un cuerpo sólido, es una cúpula de disconveniencia. ¿Se entiende? Porque en la disconveniencia se niega y en la conveniencia se afirma. ¿Lo entendiste, Nico? Sí, clarísimo, gracias. Vale, perfecto. ¿Entendieron los demás? Sí, se entiende. Sí. Bien. Bien, pasamos a los modos de considerar la proposición a través de la comprensión y la extensión. En comprensión, el predicado se introduce en el contenido inteligible del sujeto. Por ejemplo, el hombre es racional. Aquí racional entra en la comprensión del hombre porque forma parte de su definición esencial. ¿Se acuerdan qué era la comprensión de la clase anterior? No recordamos. No, igual. Ay, no puede ser, chico. La comprensión se hablaba de lo esencial del término. ¿Se acuerdan que estábamos tocando el concepto del término? Y el término se podía dividir en comprensión y extensión. Y la comprensión era en relación a lo esencial y la extensión era de todo lo que podías abarcar el término como tal. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, mira, el Sí, hombre es yo, racional. más o menos, ¿Sí? me recuerdo yo de que comprensión era como la propiedad de la cosa pensada. Ah, Claro, la creo propiedad que del término, exactamente. o sea, las cosas, los caracteres que lo constituyen, algo así, creo. Sí, más Y, o menos. y la extensión tenía que ver con más que todo la universalidad de la cosa. Exacto. Muy bien, Okay. perfecto. Bien, entonces, teniendo eso, sabemos que una proposición se puede considerar a partir de la comprensión y a partir de la extensión. En comprensión, el predicado se introduce en el contenido inteligible del sujeto. Por ejemplo, el hombre racional. Aquí racional entra en la comprensión de hombre, porque forma parte de su definición esencial. Y en la extensión, el sujeto se introduce dentro del ámbito del predicado. Por ejemplo, el hombre es animal. Aquí hombre se incluye en la extensión del predicado animal, porque el hombre pertenece a la clase de los animales, justamente como decía Eva. O sea que la extensión sería como la categoría a la que pertenece la comprensión. La extensión vendría a ser la universalidad o lo que puedes abarcar el término en cuestión. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí en el ejemplo del hombre es animal. Animal no solamente abarca al hombre, abarca las vacas, los perros, los gatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, animal es un término que se puede entender en su extensión y se puede predicar del hombre por extensión, pero por comprensión se puede predicar lo que es esencial al hombre.
que sería lo racional, que sería también lo inteligente en el sentido de la conciencia, ¿no? Que Creo bueno, que ya se entra un en un ejemplo, debate biológico también. un ejemplo creo que podría ser también, no sé, con la palabra, el término mecánica, que por su extensión incluye todo tipo de máquinas, pero por comprensión podría, no sé, irse por un automóvil específicamente. Claro. Es, el automóvil es un, ¿cómo decirlo? Un aparato mecánico. Claro, es un aparato mecánico, ¿no? Y eso sería referencia a su extensión. Y en la comprensión, el automóvil, ¿cómo se define? Sería quizás, bueno, no, la comprensión, a mi entender, sería automóvil y por extensión sería con el término mecánico, que mecánico no solo se limita a, al automóvil, sino a otro tipo de máquinas también que entran en esa misma, en ese mismo concepto, ¿no? No, claro, sí, pero en la proposición, en el sentido de la comprensión, ¿qué podrías predicar del automóvil? Porque del hombre se puede predicar racional, dice es el ejemplo, en su comprensión, porque hace referencia a su esencia. Y se predica a su animal en su extensión, porque hace referencia, La extensión del carro sería como un medio de transporte. y también porque hay motos, Porque hay pero aviones, helicópteros. claro, pero en sentido de la comprensión, ¿qué se podría predicar del automóvil? En sentido de lo que sería es esencial, lo que hace que un automóvil no sea una moto, un avión o un helicóptero. Ufa, este sí está complicado, porque hay muchas cosas que tienen en común con otras máquinas. Ya bueno, lo dejamos para después, entonces vamos a pensarlo más adelante. Su motor, ¿no? O sea, el motor de un carro, pues no es el de la moto, ¿no? Ni el del avión. O sea, tiene un motor diferente, ¿no? O sea, los caballos de fuerza, diríamos, ¿no? Sí, podría ser. Sí, podría ser. Bien, seguimos chicos para no alargarlo mucho. Bien, ambas interpretaciones son correctas, pero para el tomismo la comprensión es más fundamental, pues expresa la participación del sujeto en una perfección del ser. Por eso se dice que el predicado está en el sujeto. O bueno, en latín sería predicatum in ex subjectum. Sub- no, perdón, subjectum. Ya no me sé mucho, falta de práctica. Bien, las controversias. Vamos a tocar dos controversias. Una que sucede con Leibniz y otra que sucede con la Chellier. Primero vamos con Leibniz. Leibniz interpretó la fórmula el predicado está contenido en el sujeto de una manera analítica, es decir, como si todo lo que se dice de algo ya estuviera dentro de su definición. Según esta idea, si analizamos completamente al sujeto, podríamos descubrir en él todos sus predicados. Esto significa que todo lo que sucede está ya contenido en la esencia del sujeto y por lo tanto no habría nada verdaderamente accidental ni contingente en el universo. Todo sería necesario. El tomismo no está de acuerdo con esta interpretación. Para Santo Tomás, un predicado puede pertenecer al sujeto de distintas maneras, según los 5 predicables: género, especie, diferencia, propio o accidente. Por eso no todo lo que se dice de un sujeto forma parte de su esencia. Algunas cosas le pertenecen de modo accidental y pueden cambiar sin que el sujeto deje de ser lo que es. Leibniz pensó que todo predicado está contenido en el sujeto. El tomismo rechaza eso porque no todo predicado es esencial. Por ejemplo, Sócrates es filósofo. Aquí filósofo es un accidente relativo al ámbito intelectual, no una nota esencial de Sócrates.
pero igualmente se predica de él de modo verdadero. ¿Se entendió? O su Sí, profundísimo más es en el ejemplo. ¿Por qué? sí, Porque sí, sería bueno profundizar para Es que no con dejar. Sócrates es muy difícil porque vale. no se podría concebir un Sócrates sin ser filósofo, o sea, muy duro, no. A ver, Necesitamos vamos a otro ver. ejemplo. Bien. Vamos con un ejemplo. En la oración Sócrates es filósofo, el predicado filósofo no pertenece a la esencia de Sócrates. Su esencia es ser hombre, un ser racional, no ser filósofo. Ser filósofo depende de un hábito o actividad intelectual, por lo que es un accidente, no una forma esencial. Sin embargo, la afirmación sigue siendo verdadera porque ese accidente realmente inhere en Sócrates. ¿Se entiende? Como que es la causa de una, la consecuencia de una causa, más bien. O sea, el No te que compliques mucho, Nico. Sócrates sea No te compliques filósofo mucho. es la consecuencia de una causa. Sí. Que Sócrates sea filósofo es una actividad intelectual, es un movimiento de su racionalidad. Pero lo que sí es esencial a Sócrates es su racionalidad, porque Sócrates es un hombre. ¿Se entiende? Pero eso implicaría Leibniz que, pensó por que ejemplo, todo las predicado, personas, Leibniz pensó que todo predicado está contenido en el sujeto, ¿vale? Por ejemplo, si Sócrates es filósofo, entonces en la esencia de Sócrates si estás a ser filósofo, pero eso el mismo lo rechaza porque no todo predicado es esencial. Puedes predicar cosas accidentales de, de los términos que estás utilizando. En este caso, Sócrates, que es un nombre, y Sócrates, y si lo único Creo que, esencial en creo que Sócrates un vendría a ejemplo ser lo alterno que racional, no vendría a ser lo filósofo. Lo filósofo es un accidente. Creo que un ejemplo alterno que podría poner para tal vez ver si yo lo entendí bien es, por ejemplo, bueno, yo que me dedico a la música, podría decir, Eduardo es músico, pero que yo sea músico no es algo que esté en mi esencia, sino que es un accidente por el lugar donde nací, la educación que tuve y la afición que desarrollé por la música, pero o sea, el ser músico no es algo que Exacto. está en mi esencia, sino que es algo que se dio accidentalmente bajo mi contexto como persona. Claro, porque tú serías necesariamente músico y no es así. Sí, exacto. O sea, tendría que haber nacido ya con las habilidades y todo. O sea, si esencialmente fuera músico, cosa que no fue así. Exacto. ¿Se entendió, Nico? Porque yo quisiera que todos entiendan para poder avanzar. Si hay dudas, díganlas es complejo porque para que no se queden atrás. yo creo que en este momento adheriría a la posición de Leibniz, porque para mí no podría haber Sócrates si no es filósofo. O sea, es muy complejo. O sea, ¿Me está diciendo yo que creo que Sócrates no se pudo Yo, haber dedicado a conocer la filosofía? sí, exacto. O sea, yo creo que Sócrates nació para ser filósofo. Si no, no sería Sócrates, sería otra persona. No, creo que estás pero, razonando al pero revés. ahí, Tú conoces, Jorge, dime, bueno, perdón, pero ahí, no también dependería decir qué es un filósofo para no solo acreditárselo a alguien que piensa y eso. Porque el hecho de que sea racional ya le daría la facultad de ser filósofo. sí, pero también le da la Sí, facultad de ser científico, le da claro, facultad de ser artista, porque el le da simple hecho de que como facultad de muchas persona cosas. sea racional no va a decir que solo que se va a volver filósofo, como dijo Jorge, puede ser cualquier otro, se puede dedicar a cualquier otra cosa. Pero todos filosofamos en cierto sentido. Claro, pero también hay que acordarse que no todo lo que hacemos es filosofía. Por ejemplo, yo como soy una persona racional, puedo, digamos, levantarme y hacerme mi desayuno, pero cuando hago mi desayuno no estoy haciendo filosofía,
O también cuando estoy tocando mi guitarra. Cuando toco mi guitarra no estoy haciendo filosofía, incluyendo lo que es, incluso siendo una persona racional. En cierto sentido, todos hacemos ciencia, pero no toda ciencia es de filosofía, propiamente. Porque para Santo Tomás de Aquino, pintar un cuadro era ciencia. Construir una casa era ciencia. Tocar música era ciencia, ¿no? Pero, pero que todos podamos hacer ciencia, no quiere decir que toda ciencia sea filosofía. La filosofía es una rama específica de la ciencia. Pero lo que yo digo es que por el procesamiento natural del ser humano, todo ser humano hace filosofía en su razonamiento, ¿no? O sea, el ser racional nos lleva a ser filósofos, porque todos hacemos filosofía en cuanto tenemos racionalidad. No estaría de acuerdo si creo que si creo que ese tema lo tocamos desde el inicio, al inicio de la clase, cuando tocamos No lo sé que si sería... estás hablando de una especie de Creo que es el mismo protofilosofía problema, también. creo que es el mismo problema con el que teníamos, por ejemplo, con el tema de la lógica, de que si bien es una facultad que todos los seres humanos tenemos, eh, no lo hacemos de forma tan sistematizada, sino que de eso ya se encarga la disciplina como tal de la lógica, pero, o sea, la facultad para pensar lógicamente Pero por tengo una defecto. duda, quizás Nico se esté confundiendo filosofía con lo que es la protofilosofía también. O no, porque la protofilosofía son los principios fundamentales para poder llegar quizás a lo que es la filosofía como tal, pues son pequeños, como se lo ponen, pues como pintan al filósofo diciendo aquel hombre que se sienta a reflexionar de la vida, a pensar, ¿no? Es como un conjunto de eso. ¿O me estoy equivocando, Nico? Es que no toda O reflexión es sea, filosofía es que tampoco. todo ser humano, o sea, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, ve hermenéutica, todo ser humano interpreta, aunque no todo ser humano haya estudiado hermenéutica. Claro. Todo ser humano hace hermenéutica en su razonamiento natural. Entonces no se necesita, digamos, haber estudiado hermenéutica para empezar a hacer interpretaciones de la realidad. De la misma forma, Sí, pues pero pasa se en este necesita... caso con la Pero filosofía. Nico, sí, no, pero a ver, Nico, esto... hay una cita de Hegel que me gusta bastante, que se la voy a leer ahorita, un ratito. Es una cita que siempre la uso cuando pasa este tipo de cuestiones. De filosofía de Carpio. De hecho, ese libro que les pasé, el principio de filosofía de Adolfo P. Carpio, al inicio dice: respecto de todas las ciencias, artes, habilidades y oficio, vale la convicción de que para poseerlos se necesita un reiterado esfuerzo de aprendizaje y de ejercicio, y que si bien todos tienen ojos y dedos y se les proporcionan cuero e instrumentos, no por ello no por ellos están en condiciones de hacer zapatos. En lo referente a la filosofía, en cambio, parece ahora dominar el prejuicio de que cualquiera sabe inmediatamente filosofar y apreciar, la filosofía porque para ello posee la medida en su razón natural, como si cada uno no poseyera también en su pie la medida del zapato. ¿Qué quiere decir Hegel aquí? Que el hecho de que tú tengas las facultades racionales para poder pensar no te hace filósofo. Es el hecho de que tú puedas pensar por tus facultades naturales que tienes, no quiere decir que estás haciendo filosofía. De la misma forma que el hecho de que tú tengas manos, de que tú tengas ojos y tengas los pies, quiere decir que estés facultado para hacer zapatos. O sea, la filosofía, como una ciencia, es una ciencia que pertenece al saber crítico, no al saber vulgar. En el saber crítico, y esto también lo pueden leer en el libro de Principio de Filosofía de Adolfo P. Carpio, lo que se cita es justamente el ejercicio racional, sistemático y lógico para poder alcanzar verdades. Porque si decimos que todo el mundo puede filosofar
por el mero hecho de que simplemente, por el mero hecho de saber pensar, entonces diríamos que los terraplanistas, diríamos que los creyentes de la Tierra joven, diríamos que los Digamos que que sí, creen que la- eh, los que están en contra de las vacunas, y si todos estos pseudointelectuales son filósofos, y no es así. Dale, Nico. Claro, pero es que lo que yo estoy diciendo no es que filosofen bien. Lo que yo digo es que hacen filosofía, pero hacen una filosofía desde sus sesgos. A unas personas que son terraplanistas y todo esto van a partir de presuposiciones y van a partir de procesos del pensamiento que los van a llevar a establecer una filosofía, aunque sea incorrecta, ¿no? Aunque los lleve a conclusiones incorrectas. Y pueden partir de cosas verdaderas incluso. Si, si la filosofía está orientada hacia la verdad, un pensamiento que no se orienta hacia la verdad, no se le puede decir que es propiamente filosofía. Uy, buena. Ahí sí, claro. Que la filosofía es amor por la verdad. Bueno, ahí sí. La concedo, la concedo. Vale. Vamos a seguir, porque si no, nos vamos a quedar aquí buen rato. Ya podemos tocar esa discusión en el grupo. Bien, ahora vamos por la controversia de... ¿Se entendió la anterior, verdad? Sí, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. sí, Vale, vale. Ahora vamos con la controversia que tuvo Lachelier. Lachelier dijo que existen proposiciones que no expresan una cualidad o característica del sujeto, sino una relación con otro ser. Por ejemplo, París es más grande que Versalles o Pedro es hijo de Pablo. Según él, estas oraciones no serían de inherencia, donde el predicado está dentro del sujeto, sino de relación, porque dependen de la comparación o vínculo entre dos cosas. El tomismo responde que toda relación también es una forma de ser, ya que la relación es un ente, relatio ex ens. Esto significa que, aunque el predicado exprese una relación, sigue refiriéndose a algo real en el sujeto, una manera concreta en la que ese sujeto existe en relación con otro. Por ejemplo, incluso las proposiciones relacionales. Perdón, por eso incluso las proposiciones relacionales son predicativas, porque afirman algo verdadero sobre el ser del sujeto. Ejemplo, en la frase, Padre, Pedro es hijo de Pablo, el predicado hijo de Pablo expresa una relación real que forma parte del modo de ser de Pedro. Aunque se trate de una relación, puede predicarse verdaderamente el sujeto, igual que cualquier otra característica. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos avanzando rápido, ¿eh? Clasificación de las proposiciones. Las proposiciones categóricas pueden clasificarse según distintos aspectos que reflejan la relación entre el sujeto, el predicado y la cúpula. Estas divisiones permiten comprender no solo la estructura lógica del juicio, sino también la forma en que el entendimiento humano capta y expresa la realidad. Las proposiciones categóricas pueden clasificarse según 4 criterios principales: según su materia, según su cualidad, según su cantidad, según su modalidad. Cada una de estas clasificaciones describe un aspecto distinto de cómo el entendimiento compone o divide el ser en el juicio. Según su materia, bien, según la materia de una proposición indica el tipo de realidad sobre la que versa el juicio. Según esto, una proposición puede ser necesaria cuando expresa algo que no puede ser de otro modo. Ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Esta proposición es necesaria porque la esencia misma del triángulo implica 3 lados. Negarlo sería contradictorio. Imposible cuando afirma algo que no puede ser
en modo alguno. Ejemplo, el cuadrado tiene 3 lados. La imposibilidad se muestra por contradicción en los términos. Posible cuando expresa algo que puede llegar a ser, aunque actualmente no lo sea. Por ejemplo, este árbol puede florecer en primavera. No está floreciendo ahora, pero está en potencia de hacerlo. Y contingente cuando algo es de hecho, pero podría no ser. Ejemplo, este hombre está sentado. Está sentado ahora, pero podría levantarse. ¿Se entendió? Según la materia de una proposición indica el tipo de realidad sobre la que versa el juicio. ¿Se entiende Sí, eso? sí, yo lo entendí. Sí, sí, Prosigue. sí, se entiende. Vale, vale, perfecto. Pasamos al siguiente. Según su cualidad. La cualidad indica si la proposición afirma o niega algo al sujeto. Una proposición afirmativa compone el sujeto y el predicado. Establece una unión entre ambos. Ejemplo, el hombre es racional. Y una proposición negativa divide el sujeto y el predicado. Separa una nota que no conviene al sujeto. Ejemplo, el hombre no es un mineral. Es importante notar que la cualidad determina la extensión del predicado. Sí. En las proposiciones afirmativas, el predicado es particular, pues se atribuye al sujeto como miembro de una clase, no a la totalidad de ella. Ejemplo, decir Sócrates es sabio no significa que solo Sócrates sea sabio, sino que pertenece al sujeto de los sabios. Y en las proposiciones negativas, el predicado es universal, porque se excluye al sujeto de toda la extensión de ese predicado. Ejemplo, el triángulo no es un cuadrado y el sujeto queda fuera de toda extensión del predicado cuadrado. ¿Se entendió? Sí, yo sí lo entiendo. ¿Sí, chicos? ¿Normal? Para seguir. No, ¿podría repetirlo? Vale, perfecto. Bien. Según la cualidad indica si la proposición afirma o niega algo. O sea, vamos en las proposiciones categóricas, cuando se distingue según su cualidad, vamos a ver si la proposición está afirmando o negando algo del sujeto. En una proposición que sea afirmativa, compone el sujeto y el predicado. Por ejemplo, el hombre es racional, porque se está, se está uniendo afirmativamente el sujeto, que es hombre, y el predicado, que es racional. Y en una proposición negativa, divide el sujeto del predicado. Separa una nota que no viene al sujeto. O sea, que no le corresponde. El hombre no es un mineral. Ahí el sujeto es el hombre y lo que no le corresponde es, pues, ser un mineral, ¿no? Entonces la nota dice, es importante notar que la cualidad determina la extensión del predicado. Por ejemplo, en las proposiciones afirmativas, el predicado es particular, pues se atribuye al sujeto como miembro de una clase, no a la totalidad de ella. Por ejemplo, cuando decimos que Sócrates es sabio, no significa que solo Sócrates sea sabio, sino que pertenece al conjunto de los sabios. Cuando decimos que por ejemplo, Edward es racional, no decimos que Edward sea la totalidad de la razón, que solamente Edward sea racional, sino que Edward pertenece a un conjunto que es el conjunto de los seres racionales. ¿Correcto? Y en las proposiciones negativas, el predicado es universal, porque se excluye al sujeto de toda la extensión de ese predicado. Ejemplo, el triángulo no es un cuadrado. Aquí el sujeto queda fuera de toda la extensión del predicado cuadrado. ¿Por qué? Porque cuadrado se le puede predicar a muchas cosas, ¿no? Una mesa, un microondas, por ejemplo, pero no se le puede predicar a una pirámide.
en el sentido del triangular, ¿cierto? O tampoco, mejor dicho, más claro, no se le puede predicar a una pelota. ¿Se entiende? Ni a una pelota, ni tampoco a cualquier cosa redonda, no se le puede predicar cuadrado, porque el cuadrado excluye toda cosa que no sea cuadrado. Toda cosa que no sea cuadrado, no se le puede predicar cuadrado. Entonces, es universal la negación del cuadrado propiamente. ¿Se entendió? Sí, se Dígame que sí. comprende. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Ya entendí, ya Ah, entendí. perfecto. Bien. Entonces vamos según la cantidad. La cantidad se refiere a la extensión del sujeto. Por ello, una proposición puede ser universal cuando el sujeto se toma en toda su extensión. Por ejemplo, todo hombre es mortal. Particular cuando el sujeto se toma parcialmente. Por ejemplo, algunos hombres son sabios. Singular cuando el sujeto se refiere a un individuo determinado. Por ejemplo, Sócrates es filósofo. Indefinida cuando se precisa la extensión del sujeto, pero esta puede deducirse por la materia. Ejemplo, el hombre es libre. Según el contexto, podría tomarse universal o particular. En lógica, las proposiciones singulares se asimilan a las particulares porque su afirmación o negación afecta solo a un individuo. ¿Se entendió estas cuatro distinciones dentro de lo que sería según la cantidad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Se entiende muy bien. Bien, bien. Eso es bueno porque podemos avanzar. Bien, acá viene es un poquito más compleja la cosa, pero vamos a ver cómo lo desarrollamos. Combinación de cantidad y cualidad. Al combinar cantidad, al combinar, perdón, al combinar cantidad, que sería lo universal, y lo particular, y cualidad, que sería la afirmativa y negativa, se obtienen las cuatro formas básicas de proposiciones, expresadas en las letras A, E, I, O. A, que vendría a ser la universal afirmativa, por ejemplo, todo hombre es mortal. E, que vendría a ser la universal negativa, por ejemplo, ningún hombre es inmortal. Y, que vendría a ser la particular afirmativa, algunos hombres son sabios. Y O, que vendría a ser la particular negativa, algunos hombres no son ricos. Estas combinaciones se dan a partir de la cantidad, que vendría a ser lo universal y lo particular. Y junto con la cualidad, que vendría a ser lo afirmativo y lo negativo. Utilizando estas dos distinciones de las proposiciones categóricas, podemos hacer estos juicios que están en los ejemplos. Si utilizamos un universal con una afirmativa, entonces podemos hacer juicios como todo hombre es mortal. Si utilizamos un universal con una negativa, podemos hacer juicios como ningún hombre es inmortal. Ningún hombre es inmortal. Si utilizamos una particular con una afirmativa, podemos hacer juicios como algunos hombres son sabios. Y si utilizamos una particular con una negativa, podemos hacer juicios como algunos hombres no son ricos. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Muy bien. Clarísimo, clarísimo. Acuérdense de estas expresiones o representaciones A, E, I, O, porque en la siguiente clase vamos a utilizarlos bastante, ¿vale? Si es posible, tomen captura al cuadro y, y grábenselo, porque en la siguiente clase vamos a tocar bastante esas representaciones A, E, I, O. Y si pasas mejor tus diapositivas. No, nada mentira, ya sí se las paso.
Más fácil, viejo hijo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde está? Nos falta la última diapositiva. Sí, creo que la última, ¿no? Sí, ya casi terminamos. Bien. La última distinción, según su modalidad. La modalidad muestra de qué manera el predicado corresponde al sujeto, es decir, cómo se cumple la afirmación o negación. No se trata solo de decir que es algo, sino cómo lo es y en qué grado de necesidad o posibilidad lo es. Los 4 modos principales son: 1, necesario. Se dice de algo que no puede dejar de ser. Ejemplo, es necesario que el fuego sea caliente. Esto quiere decir que el calor pertenece a la esencia del fuego, por eso no puede ser de otra forma. Imposible. Se dice de algo que no puede ser de ningún modo. Por ejemplo, es imposible que el círculo sea cuadrado. Esto quiere decir que los términos se contradicen entre sí, por eso esa proposición nunca puede ser verdadera. Contingente. Se dice de algo que ocurre ahora, pero podría no ocurrir. Ejemplo, es contingente que hoy llueva. ¿Por qué? Porque en este momento está lloviendo, pero podría no haber llovido. Posible se dice de algo que no ocurre, pero podría llegar a ocurrir. Ejemplo, es posible que mañana llueva, porque no está sucediendo todavía, pero puede suceder más adelante. Bien, ¿está claro esto, verdad? Yo creo que sí. Sí, queda claro. En toda proposición modal hay que distinguir 2 elementos. El dictum, que sería lo que se afirma, el contenido mismo de la proposición. Ejemplo, Dios es bueno. Y el modus es la manera en que se afirma, es decir, la condición de necesidad, posibilidad o contingencia. Ejemplo, necesariamente o posiblemente. Por eso, cuando decimos Dios es necesariamente bueno, podemos expresarlo de otra forma más lógica. Es necesario que Dios sea bueno. En ambos casos, el contenido dictum es el mismo, Dios es bueno, pero el modus cambia el modo de afirmar esa verdad. Sencillito, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien. Ya terminamos con la clase. Puedes cortar la grabación, Mateo.